En la mesa de los panes de la proposición se cambiaban todos los días, porque todos los días tenía que haber pan fresco. Y me llama la atención que los sacerdotes comían pan perfumado. Yo no sé cuántos de ustedes aguantarían comer pan perfumado, pero es tipología, pues. O sea que la palabra de Dios es perfume. La palabra de Dios es algo para nosotros sublime y agradable. Amén. Como estamos en Éxodo y nos van a poner ahí Éxodo 32 del 7 al 14, queremos sacar tesoros, queremos sacar perlas, porque cuando uno escarba encuentra. Amén. Y yo pues soy una persona que todo el tiempo me mantengo escarbando para ver cómo puedo explicar mejor la palabra. Éxodo 32 del 7 al 14 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, mire lo que han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Si me regalan, por favor. Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Gracias, denme de todo. Espérenme. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahí nos quedamos. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, cada vez que lo hacemos, debemos de estar conscientes que son fotografías. Si nosotros no sabemos interpretar fotografías del Antiguo Testamento, nosotros no vamos a poder explicar a los cristianos del Nuevo Testamento lo que eso significa. Entonces, estamos hablando de que el pueblo de Israel hizo ídolo. Entonces, antes de seguir adelante, porque el mensaje siguiente después de este tiene que ver en cómo tratar con los que hacen los ídolos y los idólatras. O sea que ese va a ser el mensaje después de este: cómo trata Dios con los que hacen los ídolos y los idólatras.
Por lo tanto, antes de pasar al siguiente mensaje, nosotros tenemos que entender lo que Dios nos quiere decir a través de ese incidente. O sea, ¿por qué Dios quiere que sepamos que los israelitas, mientras Moisés subió al monte para que Dios hablara con él, ellos se quedaron abajo pidiéndole a Aarón que les hiciera ídolos? A lo cual, pues, Aarón obedeció. Y entonces en el último mensaje vimos que cuando el pueblo de Dios no entiende para qué es lo que Dios le ha dado, muchas veces le cambia de función. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, cuando Dios les dio el oro, porque el oro lo tenían los egipcios, pero antes de que Israel saliera del cautiverio, los egipcios se lo dieron a los israelitas. Y todo buen estudiante de la Biblia sabe que el oro tipifica la vida divina de Dios, su naturaleza divina. Entonces eso significa que la vida de Dios se vino con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, el oro, se lo puso en la nariz y se lo puso en las orejas. Recordemos que de acuerdo al contexto bíblico del Antiguo Testamento, Dios le pidió a su pueblo que trajera oro para construir el tabernáculo. Amén. Ya no digamos el templo que hizo Salomón, que tenía mucho oro. Pero eso significa para nosotros que la vida que Dios nos ha dado a nosotros es para edificar su iglesia. Entonces nosotros tenemos que saber cómo funciona la figura de la Biblia, los tipos y las sombras, las parábolas, las alegorías, las metáforas, porque si no sabemos cómo funcionan, entonces nosotros nos va a pasar lo que le pasó a los adventistas y lo que le pasa a los mesiánicos y a los judíos, que ellos creen que Dios los ha llamado para guardar la ley. Pero gracias a Dios que los cristianos que son sanos en su enseñanza han entendido que Dios nunca ha estado interesado en que la gente guarde la ley. Si usted aprende a interpretar las figuras, su predicación es certera en el Nuevo Testamento, porque resulta que cuando Dios le estaba dando a Moisés las instrucciones, o sea, le estaba dando la ley, el pueblo de Israel estaba ahí abajo, al pie del monte, en la Foothill, porque Foothill es el pie del monte. ¿Verdad? Cuando ustedes van por la calle Foothill, estamos hablando del pie del monte, porque esa calle corre al pie del monte. Entonces, mientras aquellos estaban en la Foothill haciéndose dioses para su propio deleite, Dios estaba dando la ley a Moisés diciéndole: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no te harás ninguna imagen ni semejanza. Entonces dijimos que como buenos estudiantes de la Biblia tenemos que saber que las historias que Dios nos narra, las historias que Dios nos cuenta, todos esos detalles son para que nosotros entendamos una realidad, porque dice el apóstol Pablo que todo eso es una sombra. Amén. Aún dice que nadie nos juzgue en comida, ni en bebidas, ni en días de fiesta, ni en días de reposo, que son solo sombra, y que la realidad es el cuerpo de Cristo. Eso lo dice Colosenses 2, 16 y 17. Muy bien. Entonces, entendiendo nosotros que Dios en su corazón lleva esa carga de comunicarse con nosotros, vamos a decir entonces que lo más importante en esta noche es entender el principio del ídolo. Un principio, o sea que hay un principio que entender acerca de un ídolo. Porque esa fotografía de Moisés recibiendo la ley en el monte y el pueblo de Israel haciendo un becerro abajo y adorándolo,
es la figura que nos sirve para entender la ida de Cristo al cielo. O sea que Moisés tipifica a Cristo yéndose al cielo, y mientras nuestro Moisés verdadero está en el cielo recibiendo instrucciones, usted tiene que saber lo que están haciendo los hijos de Dios en la Foot Hill. Usted tiene que saber lo que están haciendo los pastores aquí en la tierra. Dios le está dando a usted una fotografía, pero si usted no la entiende, usted jamás sale de la degradación y de la mezcla e impureza de la palabra que se predica. ¿Me explico? O sea que usted tiene que estar bien atento a las fotografías, y por eso es que Dios me ha puesto a mí a estudiar las fotografías, porque las fotografías me dicen a mí lo que Dios quiere que yo no haga. ¿Cuántos dicen amén? Las fotografías son para que yo no haga lo que Dios no quiere que haga. Entonces, hay un principio ahí sentado, hay una implicación en la enseñanza. Dios está diciéndonos que mientras Cristo está recibiendo las instrucciones del Padre, porque Él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo está edificando su iglesia aquí en la tierra. Pero mire lo que se pusieron a hacer los líderes, y los líderes no son falsos, porque Aarón no era un líder falso. O sea que no crea usted que los pastores, porque predican mal, son falsos. No, nunca hemos dicho eso, ni nunca hemos enseñado eso, y nos libre Dios enseñar eso. Lo que nosotros enseñamos es de que mientras Cristo está instruyendo o está siendo instruido, porque ahorita Cristo en resurrección es el espíritu de vida, y el espíritu de vida está dentro de nosotros, o sea que tiene dos aspectos. Jesucristo está visible, resucitado en el trono, pero la Biblia dice también que está dentro de nosotros esencialmente. Entonces, mientras Él está recibiendo instrucciones para revelarnos a nosotros, porque por eso es que tenemos que entender el mensaje del Nuevo Testamento, que se llama la unción, o sea que Cristo adentro de nosotros ahora se llama la unción, y eso ya lo estudiamos. O sea que ya estudiamos de que el aceite compuesto, el ungüento superior, es Dios pasado por la encarnación, el vivir humano, la muerte, la resurrección, la entronización, el soplo de su espíritu dentro de los discípulos y el derramamiento del espíritu sobre ellos. Miren todo lo que Dios tuvo que pasar para que ahora el que cree lo tenga dentro de él como la unción. Y esa unción es la que dice en el libro de Hebreos que no tienes necesidad de que nadie te enseñe, porque en el Nuevo Testamento no es que una letra te guíe, sino que desde adentro te redarguye a ti el Señor. Amén. Si tú eres creyente, tú no tienes paz cuando te portas mal. Si tú eres creyente, el Espíritu Santo te marca desde tu interior, ¿sí o no? Amén. Entonces notemos que mientras nuestro Cristo precioso, nuestro Moisés real, está recibiendo instrucciones del Padre para que aquí abajo se construya la iglesia, resulta que los líderes, si no tenemos cuidado, porque para eso es la figura, nos vamos a poner a hacer becerros y nos vamos a poner a adorar los becerros. Ahora, tenemos que tener la sabiduría para entender lo que estamos hablando, porque tenemos que entender que el oro, el cual Aarón dice que echó en el horno, y que del horno salió eso, porque ya vieron que él usa hasta un hablar infantil, porque dice, cuando lo enfrentó Moisés, le dice, Aarón, ¿qué has hecho? Él dice, pues resulta que eché el oro en el horno y mira lo que salió. Pero la realidad es que él fue el que lo fabricó y él fue el que lo hizo. Pero eso es importante entenderlo, porque es una figura para que nosotros nos demos cuenta la manera en que piensan los ministros del Señor. No es para que nosotros lo pasemos desapercibido. O sea que los ministros del Señor aquí en la tierra, porque Dios así lo está revelando, son tan livianos que ellos creen que los milagros, lo que es, hablando en plata pura, decir que he hecho el oro al horno y que sale
un becerro de oro, eso es un milagro, hermano. Hablando en plata pura, eso es un milagro. Entonces yo quiero que usted piense, por favor, porque nosotros nos movemos, y especialmente en el tiempo que nosotros vivimos, donde si no tenemos cuidado, cualquiera nos chanflea o cualquiera nos engaña acerca de lo que es la vida cristiana. En el tiempo que nosotros vivimos, hermano, en las iglesias se hace mucho énfasis en los milagros. Demasiado énfasis. Por eso Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Yo estoy de acuerdo, hermano, en una iglesia se puede hablar de milagros y de portentos y de señales cuando es niña. A nosotros nos usó mucho el Señor cuando éramos una iglesia niña, con milagros tremendos, hermano, y las hermanas profetizaban y lo que decían pasaba. ¿No te acuerdas, Oscar? Sí. Pero si nos hubiésemos quedado en eso, hermano, nunca nos hubiéramos desarrollado. Porque Dios usa milagros y portentos y señales solo para establecer su iglesia. Una vez esté establecida su iglesia, los hermanos tienen que ser transformados, porque de nada les sirve que Dios los sane hasta de cáncer y los sane de cualquier enfermedad si no son transformados de su espíritu, si no son transformados de su alma. De nada nos sirve, hermano, de nada. Entonces lo que pasa es que nos volvemos religiosos y ese es el problema, que Dios nos enfoca a través del becerro de oro. Porque si yo me dedico solo a predicar de la sanidad divina y de echar fuera demonios, yo puedo llenar auditorios, porque es un becerro y el becerro produce, hermano. Sí produce. Pero si yo me pongo a predicar la palabra como la predico ahora, escasamente el que Dios tiene predestinado para esto es que lo deja aquí. Si alguien viene a buscar algo aquí, no va a encontrar nada. No hay entretenimiento. Exacto. No hay entretenimiento. Mire, y cuando usted analiza el becerro no era para trabajar. El becerro en la Biblia solo servía para disfrutar. O sea, se regresó el hijo pródigo, maten el becerro gordo y hagan la fiesta. El becerro es para vivir enfiestado. Lo leímos que el siguiente día madrugaron, porque Moisés les dijo, mañana hay fiesta para Jehová. Y dijimos que eso es lo peor que le puede pasar al cristiano, creer que adorando al becerro está haciendo la voluntad de Dios. Porque qué pastor que usted le pregunta o usted le dice, no hermano, es que lo que estás haciendo no es de Dios, le va a decir, el Señor reprenda al diablo y te reprenda a ti. Pero la realidad es que muchos están haciendo cosas que son becerro de oro. Y yo por eso tengo mucho miedo, les dije como pastor, tengo miedo porque yo no sé si en la Biblia de usted dice, pero en la mía dice que en aquel día muchos le dirán, en tu nombre sanamos enfermos y echamos fuera demonios, apartados de mí, malditos. Nunca os conocí. O sea que no es la meta de Dios entonces eso, pero sin embargo eso produce mucho. Eso llena iglesias. El hablar en lengua, los dones del Espíritu los puede hacer uno becerro de oro. Y tú puedes ser un cristiano que si alguien no habla en lenguas crees que no es salvo. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste un becerro de oro, porque la Biblia da otros versículos donde dice claramente que no solo hablar en lenguas es la señal de saber que uno está bautizado con el Espíritu Santo. La Biblia dice que nadie le puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Di tú Señor Jesús si el Espíritu está contigo. Dile a un endemoniado que diga Señor Jesús y no lo dice porque él no tiene el Espíritu. Y el día que lo diga es liberado. Amén. Entonces yo quiero que entendamos que hay un principio del ídolo. Y que antes de predicar de cómo trata Dios con los que hacen los ídolos y con los idólatras, porque el problema es que nosotros los líderes somos los que hacemos los ídolos. Pero resulta que a ustedes los volvemos idólatras. ¿Qué le parece?
Entonces usted cuídese mucho. Está bien que se enoje conmigo de vez en cuando para que miren que lo amo y que somos de carne y hueso. Mi hablar no es infalible, el hablar de Dios sí. Pero usted tiene que examinar lo que yo digo, y al examinarlo y compararlo con la palabra, usted va a saber si estoy pegando en el centro o si ando chanfleando. Fíjense qué lindo, porque el próximo mensaje se va a tratar de eso, de cómo tratar con el ídolo y los idólatras. Pues el mensaje sigue, cómo trata Dios con el pastor y con los que lo oyen. Entonces yo quiero que estemos bien seguros de que ya entendimos el principio del ídolo de oro. Yo quiero estar seguro que ustedes ya entendieron lo que está detrás de un ídolo, porque detrás de un ídolo, dice el apóstol Pablo, están los demonios. Yo puedo volver mi predicación un becerro de oro y adorarlo. O sea que yo me puedo sentir la mamá de Tarzán o la mamá de los pollitos solo porque el Señor me usa predicando, pero esa no es la meta. Yo tengo que aprender a ser un hermano humilde, y por eso siempre quiero ser el hermano Carrillo que está al lado suyo, y que usted ore por mí y yo por usted. Somos compañeros, pues no, aquí no hay rangos. Somos hermanos y somos siervos los unos de los otros, ¿verdad? Entonces quiero que vea usted, en Génesis, hermano, en Génesis hubo adoración de ídolos. O sea que desde Génesis nosotros podemos ver que hubo adoración de ídolos. Pero la adoración de los ídolos de Éxodo 32 es única. Esa es única, hermano. Porque la adoración del becerro es cuando ya Israel estaba compuesto como de 2 millones de pueblos. O sea que ellos habían sido rescatados de la tiranía de Egipto cuando a ellos les sucedió esto. Y yo quiero que ustedes sepan que cuando les sucedió a ellos la adoración del becerro de oro, ellos todavía recogían maná. ¿Qué le parece? O sea que uno puede estar bajo la bendición de Dios y hacer ídolos. Hay muchos hermanos que están bajo la bendición de Dios y bajo su provisión y todavía haciendo ídolos. Entonces y mi punto, lo quiero recalcar, lo quiero repetir. En Éxodo 32 tenemos 2 escenarios y tenemos que alcanzarlos a ver. Uno es el escenario del monte, ahí es maravilloso, ahí estaba Dios hablando con Moisés y le decía todo lo que él quería, era una maravillosa revelación, hermano. Pero el otro escenario era al pie del monte fabricando ídolos. Nunca se le olvide que esa es una fotografía de Cristo en el cielo y la iglesia haciendo ídolos. Usted tiene que estar fuera del refugio y estar en el cielo. Por eso es que Pablo le dice a uno versículos tales como: si habéis resucitado con Cristo, dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo, porque las de abajo nos van a desorientar. Las de abajo, hermano, nos van a hacer perdernos de ruta, de camino. Amén. Te admiro, David, te admiro porque viniste cansado, pero aquí estás peleando la batalla. Échale mano, hijo. Y si te duermes, no te preocupes. Ahí te vamos a arrullar. No, algunos hermanos dicen, hoy no voy a ir porque estoy cansado, pero hoy se esforzó a ir. Yo sé que viene cansado de su trabajo. A su nombre. Gloria. Si en caso los despierto, ahí me disculpan. Entonces yo quiero que ustedes vean, hermanos, yo quiero que ustedes vean que la situación del pueblo de Dios hoy día se puede comparar exactamente con los hijos de Israel en el pie del monte Sinaí o en la montaña. El Señor Jesús se fue al cielo y ahí está hoy, y en el cielo Dios le está revelando todo lo concerniente al lugar de su morada, porque si no, nosotros no recibiríamos revelación aquí en la tierra. Y Él dice que Él, como Espíritu, nos va a guiar a toda la verdad. Entonces yo estoy bien consciente que el Espíritu de Dios está conmigo, está contigo, y Dios nos va a guiar a toda la verdad. Amén.
Entonces, nuestro Moisés ahora está en los cielos. Ahora, si usted lee cuidadosamente Hebreos, usted se va a dar cuenta que lo que Moisés experimentó en el monte Sinaí es tipo de lo que Cristo experimentó después de que fue resucitado. O sea que esa es solo una fotografía. Y cuando yo escribí hace poco capítulo 1 y 2 de Éxodo, porque Dios me inspiró para escribirlo, yo tuve que hablar mucho con el Señor porque yo no entendía muchas cosas. Yo no, le dije, Señor, tú quieres que yo escriba, pero yo no sé qué significa esto, ni tampoco esto, ni esto. Y gracias a Dios, después de estar pidiéndole que por favor me explique, el Señor con su Espíritu Santo me fue explicando y ya de ahí me puse a escribir con toda libertad y descubrí secretos que están en el corazón de Dios. Y eso es maravilloso, porque esa es la manera de que Dios nos revela su palabra. Amén. Entonces, hoy día nuestro sumo sacerdote está en el cielo oyendo al Padre de todas las instrucciones para que aquí abajo nosotros edifiquemos la iglesia en una forma correcta. Él dice, miren el escenario de arriba, no vayan a acoplarse al escenario de abajo. No, y fíjense, ninguno va a ver la situación real de las iglesias si no entiende esa figura. Pero usted va a entender la situación de la iglesia si entiende esa figura y usted dice, wait a minute, yo no voy a participar de eso. Si yo sigo siendo un ministro arrogante, si sigo siendo un ministro que me creo mucho porque Dios me usa predicando la palabra, entonces yo estoy en la furia. Estoy adorando el becerro, adorando, y acuérdese que el mal uso del oro es hacer becerro o ponerme aretes o ponerme la argolla en la nariz. Que les dije que no estoy hablando de que las hermanas usan sus aretitos o que les dan ganas de... Pero no me van a resultar con eso, porque la argolla en la nariz es solo los marranitos, son para que no escarben. Y yo estoy seguro que el que se ponga una argolla en la nariz ya no va a poder escarbar. ¿Ok? Entonces, el mal uso de la vida divina, si al pueblo de Israel Dios nos lo revela con el oro en las orejas, significa que a ellos les gustó solo oír. Solo oír. Porque Dios no les dijo que el destino final del oro eran las orejas, ni la nariz, ni el ombligo, ni muchas partes donde la gente usa el oro. El destino era el tabernáculo, para que hicieran el arca, para que cubrieran las tablas. Entonces, no perdamos de vista el asunto práctico, que es que la vida que Dios nos ha dado es para edificar la iglesia. Es para que tú edifiques a los hermanos, para que juntos seamos edificados. Por eso Pedro nos pone como casa espiritual y sacerdocio santo, porque la vida divina para nosotros es que se use. Por eso me gustó mucho, les dije lo que puso un hermano en el Facebook. Él puso, quiero ganar mucho de Cristo para gastármelo con mis hermanos. Aquí puedes derrochar, hermano. Mira, la vida de Cristo es para derrochar, pero con los hermanos. Así como uno era antes de venir a Cristo, hermano. Cuando uno era un borracho antes de venir a Cristo, uno disparaba las caguamas. Y uno era el que estaba siempre diciendo, yo pago, yo invito. Y mayormente cuando ya estaba, como dicen en México, ¿no?, a medios chiles, más fácil soltaba. ¿Ya? Pero gracias a Dios que Dios nos ha hecho entender que si allá derrochábamos, porque Pablo habla de eso, él dice, si para lo malo erais tan buenos, ¿por qué ahora para lo bueno no eres lo mismo? ¿Verdad? Porque si tú cuando eras borracho a cualquiera querías invitar, ¿por qué ahora no invitas a los hermanos y les disparas los tacos? ¿Por qué ahora no te das lujo? Porque cuando uno era mondano se quedaba hasta sin dinero, hermano. Con tal, pero uno presumía que era el que invitaba.
Entonces, ahora que tenemos la bendición de estar en la vida de la iglesia, aquí derrocha, hermano. Derrocha. Yo derrocho con los hermanos. Lo que Dios me da, yo me lo gasto con los hermanos. Cuando me muera no me llevo nada. ¿Qué? Así que por eso a mí no me pesa. Pero no esperen que yo los invite hoy. Hoy les toca a ustedes. Moisés recibió una revelación concerniente al tabernáculo para hacer la morada de Dios en la tierra y el sacerdocio para el servicio de Dios. Y si nosotros somos casa y sacerdocio, porque Pedro lo dice, entonces nosotros somos los que Dios quiere morar en ellos y que ministremos. Nosotros somos los que ministramos. Entonces, de la misma manera, después de que el Señor ascendió al cielo, Él dio la revelación concerniente a su morada y a su sacerdocio. Y por eso es que los libros del Nuevo Testamento, tales como las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, ellas trabajan junto con Cristo, hermano, y dentro de nosotros como la unción para revelarnos el diseño. O sea que nosotros tenemos que ser expertos cómo se maneja una iglesia. Pero imagínese usted lo que sucede en la tradición. Los que se creen expertos hicieron becerro. Los que se creen expertos, usted hoy cree, o más bien dicho, le pregunta a alguien y él le dice, lo que yo estoy haciendo es lo que a Dios le gusta. Y usted lo ve que viendo cómo exprime a los hermanos, sacándoles el dinero y todo, y cree que eso es la voluntad de Dios. O sea, es becerro. Yo siempre le pido a Dios ser un ministro cuerdo, un ministro balanceado, y como les dije, y ustedes tienen que estar bien enseñados. Las ofrendas más gloriosas que Dios ve que nosotros damos es cuando es para los pobres. Esa es la más elevada. Y algunos pues ignoran las cosas de Dios y creen que los pastores no tenemos que pedirle nada a los hermanos. Entonces, ¿cómo haríamos para que la obra camine? ¿Verdad? Pero no es la prioridad. O sea, lo más importante para nosotros es que estemos siendo edificados, ¿verdad? Y el dinero la Biblia le llama añadiduras. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadido. Pero no se puede pues decirle a los hermanos que no se les va a pedir, porque se les va a pedir para pagar la renta, aseguranza y la ayuda del pastor, todo. Cualquiera que cree que los cristianos la haríamos sin ofrendas es mentira, no la haríamos, porque entonces no podemos desarrollar los programas, pero tampoco debemos abusar, ¿verdad? Porque lo que pasa es que muchos abusan con los hermanos y los quieren exprimir al grado de que les quieren quitar todo, ¿verdad? Y no, aquí la cosa es calmada y es voluntaria, ¿verdad? Es por gracia. No podemos estar forzando a nadie. Pero si uno no toma la responsabilidad, imagínense usted, no hay para pagar las cosas y entonces padecemos. Si usted no ayudara aquí, pues qué tiempo se hubiera cerrado como dicen, ya se hubiera cerrado el changarro, ¿verdad? Pero es por la gran bendición de que usted ha entendido cómo ayudar, porque algunos dicen, ayer mismo leí uno que dice, no hay que darle diezmo a la iglesia, sino que hay que invitar a comer a los pobres. Pues ese ha de ser alguien que no ha entendido que la iglesia necesita también para sus gastos. Hay que hacer las dos cosas, dijo mi hermano Montalvo, las dos cosas. Hay que darle de comer al pobre y hay que dar ofrenda para que la casa del Señor no padezca. Estoy hablando de eso porque no debemos ignorar pues que
que cuando Dios revela cómo debe de manejarse una iglesia, se debe de hacer bíblicamente. Los patrones de cómo se maneja una iglesia, el apóstol San Pablo los da en las epístolas, y no tenemos por qué hacerlas antibíblicas las iglesias. Pero entre más bíblica es una iglesia, más simple es. No es complicada, es simple. Y cuando nosotros leemos ahí en las epístolas, nosotros podemos ver el patrón y el diseño de cómo es que Dios quiere que se manejen las iglesias. O sea que aquí no hay pierde, pero desgraciadamente el liderazgo del Señor, y como les digo, no falsos, porque no estamos hablando de líderes falsos. Aarón no era falso. El liderazgo se desvía y resulta siendo becerro lo que Dios no quiere que se haga becerro. Entonces es importante que nosotros entendamos que las cosas del Señor se tienen que hacer sin mezcla. Entender que la mezcla es la que Dios aborrece. Porque claramente se volvió una mezcla, porque ellos adoraban el becerro y le estaban diciendo al pueblo, esos son los dioses que te sacaron. O sea, rebajan a Cristo. Rebajan a Cristo. Porque rebajar el oro a un becerro es rebajar la vida de Cristo a un Dios que entretiene. Y nosotros no tenemos un Dios que entretiene, sino que tenemos un Dios que salva, un Dios que nos ha mandado a hacer bien las cosas. Amén, ¿Amén, santos? Amén. Entonces hoy día bien podríamos comparar la adoración entre los cristianos con la adoración de Israel, porque es una fotografía de la adoración impura de los cristianos. Entonces que Dios nos libre, porque esto lo debemos de entender. Hay algo bien importante que nosotros debemos entender. La adoración al becerro de oro era diferente a la adoración de los ídolos paganos. Usted se va a dar cuenta, hay idolatría en los países paganos. ¿Amén o no amén? Hay idolatría, hay países que adoran animales, como dice la Biblia, que le han dado la gloria más a la criatura que al Creador, y a los reptiles, a los animales. O sea que hay idolatría. Pero el problema es este. Aún a los católicos nosotros los atacamos de idólatras, pero nunca atacamos a los cristianos porque no alcanzamos a ver. Y los cristianos tienen una clase de idolatría que no se ve. Sí, pero nosotros no tenemos las agallas de atacar la idolatría de los cristianos porque no conocemos las fotografías. Pero el día que Dios te revela, entonces tú te das cuenta de la idolatría de los hermanos. O sea que nosotros fácil hacemos de lo de Dios un becerro de oro. Si a uno le gusta cierta manera de ministrar, ya está haciendo becerro. Hay hermanos que no ministrarían como el hermano Gilberto, porque yo no tengo becerro. Pero no se atreven a ministrar como yo, a dedicarse solo a la palabra, y no distraerme en ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos no han visto que eso es becerro. Pero como yo ya lo vi, yo me cuido del becerro. Yo tengo cuidado, por eso les dije una vez, si alguien aquí en la iglesia no se siente bien porque yo no hago cosas que hacen los demás pastores, traerles mariachis, traerles grupos que canten bonito, eso es entretenerlos, hermanos. O traerles cómicos que les cuenten chistes cristianos, por supuesto. Eso es becerro. Aún yo con un buen mensaje puedo volverlo becerro y creerme que mi buen mensaje los tiene impactados. Eso es becerro. Pues yo puedo volver becerro y ahí se recuerdan, y los idólatras se pueden. ¿Sí? Entonces siempre les he dicho, el hermano Carrillo es un hombre igual que usted y tan débil igual que usted, o tal vez más débil que usted. Por eso le digo, nunca me crean a mí un Superman. No, yo soy el hermano Carrillo, que Dios tenga misericordia y me ayude para no... Usted me tiene que ayudar a no hacer becerro. Usted tiene que ayudarme, no me pida becerro, porque el pueblo es el que pide becerro.
le dijeron, Aarón, haznos dioses. Y él dijo, está bien, les hago dioses, miren, ahí va el oro, pues échenlo al horno. Y ya salió pues el becerrito, dice, él fue el que los sacó a ustedes. O sea que el ministro puede cambiar el mensaje y resulta dándole honra a un becerro, diciendo que un becerro fue el que los sacó a ustedes del mundo. Nos libre Dios de eso, hermano. ¿Se da cuenta que es peligroso? Es bien peligroso. Pero el que no lo alcanza a ver, hermano, el que no alcanza a ver eso, está a veces embelesado. Que no te impresione mi hablar, que te impresione Cristo. Tampoco vayas a aborrecerme, porque a uno le gusta que lo amen. Usted dijo que no lo amáramos, así que lo odiamos. Ya casi termino. El pastor siempre dice que va a terminar y termina y aterriza como 3 veces. Recuerden siempre, la gente muy fácil condena la adoración pagana de ídolos, pero hoy día muchos están ciegos y por eso no pueden condenar la idolatría que hay dentro de la iglesia del Señor. Una adoración llena de mezcla. Lo importante para nosotros es deshacernos de toda mezcla. ¿Vienes? Adora al Señor en los cánticos, ahí tienes el tiempo para adorarlo. Humíllate ante Él, déjate tocar para que Dios te ministre. Luego escucha un mensaje que te edifique. ¿Qué más quieres? Con eso tienes que llenarte. No vayas a hacer como muchos, saben que les gusta el becerro. Estuvo muy frío el culto. ¿Y qué querías, pues? ¿Qué esperabas? No se sintió la presencia de Dios. Pues si la presencia la traes tú, mi hermanito. Si no la sentiste es porque no la dejaste fluir, ahí la tienes tú. El problema es que si no tenemos cuidado, usamos los dones de Dios para otro propósito. Fíjese que el error del pastor, yo lo cometía cuando recién empezaba, porque ya después Dios me habló y me mostró bien claras las cosas. Decía el hermano Luis Carrillo, en ciertas iglesias, si un hermano no se revolcó en el suelo y no quebró una silla, no hubo presencia. Hay iglesias que así se acostumbran, hermano, ese es becerro. Porque hay veces que el Señor, y nos muestra en su palabra, dice que el silbido era apacible. Que había un torbellino, había un fuerte viento y Dios no estaba allí, dijo. Pero vino un silbido bien suave y apacible y Dios estaba allí. Fíjate que la vida no es que hay que sangolotearte para que te palpite el corazón. Imagínate que para que te palpitara el corazón te tuvieran que estar haciendo así, ¿no? Tú puedes estar bien quietecito porque tienes vida y está pum, 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 porque así es la vida. Entonces los cristianos se acostumbran, dicen, hay que traer un avivamiento. ¿Y qué sucede? Que vamos a hacer campaña de esto. Mientras está el predicador hay campaña, hay ruido, hay bulla y todo, y se va el predicador y todos siguen igual. Así pasa en todas las iglesias, pero es becerro. ¿Por qué? Mueva usted el agua, deje de mover. ¿Cuánto dura el avivamiento? Mire, todavía casi se acabó. Si quiero otra vez avivamiento. ¿Cuánto dura el avivamiento? Ahora yo le pregunto, ¿cuánto dura la vida? Toda la vida. Es una revelación buenísima. Toda la vida. Si tú tienes la vida de Dios, la vida de Dios está ahí. No esperes que diga la campaña de esto, que la campaña de aquello. No, hermano. Allá adentro tienes la vida
divina, para que la disfrutes, para que la goces. Y no tienes necesidad que te sangoloteen. Solo todo lo que respira. Dile palmas al Señor. Los ídolos de los cuales nosotros estamos ocupados en esta noche y estamos descubriéndolos, no son ídolos que fueron hechos por gente pagana, hermano. Fueron hechos por gente redimida. Ellos eran gente redimida. Todos los había redimido. Ya se recuerdan que hasta los de 20, hasta tenía ejército el Señor, hermano. Dijo que todos los de 20 para arriba redimidos, ya los habían redimido en la salida de Egipto y los vuelve a redimir cuando están ya en la cuestión del tabernáculo. Entonces, notemos pues que los ídolos no los hace cualquier persona, lo hace gente redimida. Entonces yo espero, hermano, que a usted, porque posiblemente dentro de 10 años tal vez vuelva a hablar yo de los ídolos, pero ahorita vamos a terminar Éxodo muy pronto y vamos a entrar a Levítico. Pero yo creo que usted ya conoce ahora Génesis, conoce Éxodo y va a conocer Levítico. Pero usted se va a dar cuenta que es importantísimo ir entendiendo los principios, porque a medida que vamos avanzando en la Biblia, nosotros también vamos adquiriendo más conocimiento y vamos siendo más expertos en interpretar. Entonces, gracias a Dios porque Dios quiere que nosotros veamos que los ídolos no los hace gente pagana, los hace gente redimida. Y el problema es de que cuando uno se dedica al becerro, y por eso critican mucho hoy día a la iglesia del Señor, porque hay mucho milagro hecho por mano del hombre. A pesar que a los hermanos que se han dedicado a los milagros los critican fuertemente, ellos no alcanzan a ver que están bajo un becerro. El hermano Benny Hinn lo acusan, hasta se infiltraron personas para hacerse pasar de personas enfermas y que él mintiera cuando ellos pasaban y les decía que era un milagro. Y sacaron libros enteros para que recapacitaran a esos predicadores de que están solo engañando a la gente. Pero ¿sabe por qué la engañan? Hay ahora, por ejemplo, el pastor más rico del mundo es el que dirige las iglesias Pare de Sufrir. Y si usted le pregunta, él está bien convencido que lo que está haciendo, lo está haciendo para Dios. Eso es lo peor. Él es dueño de billones de dólares. Él manda y abre una iglesia donde él quiere, solo contrata a un obispo, le dice, te pago tanto al año, aquí está la renta de tu año entero, contratos de edificios, y tú tienes que mandar las ganancias y todo, aparte de lo que se te paga de renta y tu sueldo, tú tienes que darnos a nosotros el 25%. Y si usted le pregunta, dice, yo estoy en los negocios de mi padre. Tiene su propio jet, tiene sus viviendas que son palacios y la gente muriéndose de hambre. Un becerro. Entonces nosotros, que Dios nos ayude. A veces yo le pido a usted $20 para unos 6 pastores que mantenemos. Y si usted deja de darlos, pues tenemos que ver dónde los conseguimos, porque cada mes yo tengo que mandar una cantidad para 6 pastores que son pobrecitos y que no les podemos dar ni siquiera más de $200 para que por lo menos una vez al mes coman pollo. Y es regalo, los hemos sabido administrar. Yo he ayudado a pastores por 5 años, luego le digo, bueno, mi hermano, ya le ayudamos, le vamos a pasar la ayuda a otro pastor.
Y así es como ayudamos nosotros, pero nuestro grano de arena sin hacer becerros. Amén. Entonces, usted es el que nos ayuda aquí, pero ya no participemos en milagros traídos por el hombre. Milagros traídos por el hombre. Porque solo vamos a ser avergonzados. Hace poquito estuvieron declarando que el hermano fulano estaba sano, se murió. Entonces, ¿para qué meternos a problemas? La mayoría de hermanos declaran, es que el Señor me mostró que tú estás sano, y se muere a la semana siguiente. ¿Qué Señor fue el que le mostró que estaba sano? Mejor no te metas a problemas. Cuando tú ores por un enfermo, hazlo como dice la Biblia. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, que oren por ti, que te unjan con aceite. Y, ¿sabes por qué hay que hablar con los ancianos antes de que oren por ti cuando estás enfermo? Porque puede ser que tu enfermedad sea porque tú no respetas las autoridades de Dios. Pero si tú respetas las autoridades de Dios y estás enfermo, llama a los ancianos y los ancianos van a saber que tú no eres un hermano problemático, que tú eres una persona humilde y que te conduces bien en la casa de Dios, te va a ungir con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Pero no te metas a problemas de que tú declares, sino dile siempre, hermano, vamos a orar por ti. Y si la voluntad de Dios es sanarte, Él te va a sanar. Pero si el Señor ya decidió llevarte, lo sentimos mucho, pero nuestra oración va a ser para que se apresure tu vida. O sea que la Biblia tiene patrones y establecidos. Dice que hay pecado de muerte por el cual yo os digo, no roguéis. O sea que cuando un hermano ha cometido pecado de muerte, aunque tú ores por él, Dios ya se decidió llevarlo porque es de muerte. Él pecó al grado que Dios se lo tiene que llevar. Eso es pecado de muerte. Si tú no me entiendes lo que estoy hablando, lee la Biblia. Dice la Biblia que nosotros nos enfermamos, los cristianos, nosotros nos enfriamos, nos enfermamos o nos morimos si no sabemos discernir lo que es la iglesia. Y no discernir lo que es la iglesia es tratar mal a los hermanos. Porque cuando yo no discierno lo que es la iglesia, yo trato mal a los hermanos y por eso me enfrío, me enfermo y hasta me puedo morir. Lo dice Pablo en 1 Corintios 11. Amén. Entonces, todos bien enseñados. ¿Quieres vivir sanito? Ama a los hermanos, y entre más los ames, más sanito y más gordito vas a estar. No gordito. A algunos no les gusta estar gordos. A algunos no les gusta estar gordos. Bueno, sonríe que Cristo te ama, pues. Sonríe que Cristo te ama. Y yo también. Ven, vamos a ponernos de pie. Véngase al altar, por favor. Vénganse los músicos y vamos a cantar un canto antes de despedirnos y vamos a hacer una oración de fe. Vamos a hacer una oración de fe. Estamos a buena hora para ir a tomar un chocolatito allá atrás, tener comunión los unos con los otros, pero vamos a cantar un canto. Amén, bonito. ¿Cuál cantamos? Uno bonito. Todos son bonitos. Pero no sean naranjados, hermanos, vénganse al altar, por favor. Perdonen que ahora ya no les dije otra cosa, les dije araján. No sean arajancitos. Vénganse al altar para sentir el calorcito de los hermanos. ¿Cuántos aman la iglesia? Amén. Pues demuéstrelo. Si usted ama la iglesia, véngase a estar aquí cerca de sus hermanos. Señor. Esta es la manera de demostrar que nos amamos.
estar cerca, escucharnos, visitarnos. A ver, hermano, Ramón, a ti te dejamos. Y yo lo tapo. Palabras de verdad. Mientras estás allí, ¿por qué no cierras tus ojitos un rato? Para que no te distraigas. Cierra tus ojitos y platica con Dios. Recuérdate que Él no es sordo, no es nervioso, no le molesta